A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy llegamos a la clase 1B del año de pasión. Recordamos rapidito que la semana pasada estuvimos hablando en una forma introductoria de que el año de pasión lo habíamos dividido en 2 semestres. ¿Se recuerdan? Semestre de retiro y semestre de entrega. Habíamos hablado así a grandes rasgos que el semestre de retiro comprendía 3 giras o 3 salidas del Señor, volviendo a la misma provincia de Galilea. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es desmenuzar cada salida. ¿Ok? Entonces comenzamos con la primera gira fuera de Galilea. Para este entonces, ¿qué era de Juan el Bautista? Para este entonces, cuando el Señor ya sale la primera gira, ¿qué era de la vida de Juan el Bautista? Estaba Estaba en la cárcel. estaba preso y lo habían mandado a decapitar. Una de dos, ¿estaba preso o estaba decapitado? Estaba decapitado. Entonces estaba decapitado, estaba muerto. Ok, para esta altura ya estaba muerto. Y entonces cuando el Señor Jesucristo le llevan las noticias, mira que Herodes el tetrarca decapitó a Juan el Bautista. ¿Dónde lo mandó a decapitar? En la cárcel. En la cárcel. Sí, estaba en la cárcel, ok, muy bien, pero ¿qué sitio? ¿Dónde estaba la cárcel? ¿Dónde fue eso? Eso En lo que Perea. hablado. ¿Perdón? En Perea. En Perea, en la provincia de Perea, si él gobernaba Galilea y Perea, y Juan el Bautista bautizaba en Perea, pues por regla de 3 simple estaba allá. Y entonces los discípulos de Juan el Bautista lo toman, lo entierran y van a Galilea, específicamente a Capernaum, y le dicen al Señor, decapitaron a Juan el Bautista. Cuando el Señor se entera de eso, entonces se va. Él se retira. Y Capernaum, no por temor, no por miedo, sino sencillamente no había llegado su tiempo y tenía que seguir llevando el evangelio. Ok, vamos bien, Se ¿verdad? fue a la ciudad de Bethsaida. Ajá, estamos bien, hermana, cónchale, usted no. Entonces, eso es lo que entramos a la primera gira, que la vamos a desmenuzar. Él llega y vamos a leer entonces Mateo capítulo 14, verso 22 y 23. Empezamos a desmenuzar el Evangelio de Mateo. ¿Quién me lo lee? Mateo, ¿qué, pastor? 14, 22, 33. Háblalo con calma. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sigo por ahí? Ya hasta el 33. Ok. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo,
verdaderamente eres hijo de Dios. Ok, hasta ahí. Gracias, mi hermana. Entonces ya vemos que Jesús ya viene de la alimentación de los 5,000. ¿Se recuerda? Sí. Sale a Bethsaida, la gente lo sigue, es el mismo capítulo 14 que leímos la semana pasada. Llega ahí a un sitio apartado y Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces. Habíamos resaltado de que ese milagro se hizo. ¿Por qué se hizo ese milagro de la multiplicación de pan y de peces? No me vengan a decir porque tenían hambre, sabemos que tenían hambre. Porque si había, Pero No había ninguna posibilidad ahí si había ¿Posibilidad de qué? no había de posibilidad. comer, de de comida. comida. No, no de había comer sí comida. había posibilidad. Pero que no había comida, tienda donde de comprar comida. comida. Ajá, pero no había dónde comprarlo. De comer siempre hay posibilidad, así uno tenga hambre. No había donde comprar comida. Entonces no había dónde comprar y No te fue. habíamos aprendido que Dios nunca va a hacer nada que usted y yo podamos hacerlo, ¿verdad? Eso es de lógica. Y a veces pensamos al revés, que Dios queremos que nos bendiga y tenemos todo a la mano y no nos esforzamos por hacerlo. Ok, entonces después que él hace ese milagro, le dice a su discípulo que se vayan a la ribera, él se queda la noche orando y es cuando él llega caminando, los discípulos se asustan. Es un fantasma, no, yo soy. Pedro dice, si eres tú, dime, di que yo vaya, y fue. Ahora, fíjese que el milagro, ¿qué fue lo que causó primero miedo en los discípulos pensando que era un fantasma? Pero cuando supieron que era él y se montó en la barca, ¿qué fue lo que causó ese milagro en los discípulos? ¿Qué afirmó en los discípulos? Su fe. Exacto. ¿De qué forma? Ya en la Biblia, no se me pongan como el miércoles pasado, trancado como burro en bajada, diciéndome de los niños nosotros, y la Biblia hablaba era de niño. Se dieron cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios. Ajá, exacto. Se dieron cuenta que Jesús, ¿ves? Entonces se dieron cuenta que verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjese que todos esos milagros Jesús nunca lo hizo por él, siempre por tercero. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Cuando comenzó todo, en Caná de Galilea. Convertir el agua en vino. Ajá. ¿Y qué pasó con los discípulos cuando vieron ese milagro? Creyeron. Creyeron en él. Entonces, esta señal la hizo Jesús fue más que todo por los discípulos, no por los que se había acabado el vino. Que bueno, que de paso se echaron su guatacarazo, bueno, no vamos a pelear por eso, pero era pensando en sus discípulos. Acá caminando en las aguas también fue los discípulos, fue aumentada su fe y confesaron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios y le adoraron. Ok, perfecto. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Ya tenemos 3 episodios que ocurre según el punto 3. ¿Quién lo lee del libro? Punto 3 del libro. Ya estamos, por lo menos mentalmente ya estamos ubicados. No fue comienzo del ministerio de Jesús, no fue a mitad de camino, sino fue casi ya terminando su año. Ya sabemos que la alimentación de los 5,000, ¿dónde fue? En la provincia de Iturea, ¿verdad? Iturea. Llamado Bethsaida. Ya sabemos que él, cuando caminó sobre las aguas, también fue en el mar de Galilea al final de su año de pasión, ya terminando su vida acá terrenal, y sabemos que se fue ella por la muerte de Juan el Bautista. Fíjate que ya poco a poco vamos ubicándonos. Todos sabemos de qué da Iturea, ¿verdad? Todos sabemos de el mar de Galilea. Ahora lo que estamos poniendo en orden, donde ocurrió el milagro de la alimentación de los 5,000. Estoy seguro que ese milagro de los 5,000 y el caminar sobre las aguas no lo teníamos ubicado en ningún lado. Eso está tirado por ahí. Eso está ahí, hermano. ¿Entiendes? Y qué bueno es ponerlo en orden. Qué bueno es ponerlo en orden. Ya sabemos que no fue ni comenzando ni a mitad, sino terminando. ¿Dónde fue la de los 5,000? ¿Por qué fue de los 5,000? ¿Qué buscaba Jesús aparte de alcanzar a los discípulos en el mar, caminando en el mar, para que sus discípulos creyeran en él? Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Bien, Sí. bien. ¿Quién lee el punto 3 para repasarlo? Punto 3 del libro. ¿Quién no lee completo? Así, Así, en Ok. este primer viaje de ida y vuelta a Galilea, hemos identificado 3 lugares y el episodio relacionado con cada uno. ¿Cuál es el lugar donde ocurrieron los siguientes episodios y la letra que marca el sitio de cada uno en el respaldo doble?
La mala noticia de la muerte de Juan el Bautista, lugar Capernaum, letra D. La alimentación de los 5,000, lugar Betsaida, letra E. Jesús camina sobre el agua, lugar Mar de Galilea, letra F. Ok. Hasta acá. ¿Quién me echa el cuento desde que decapitaron a Juan Bautista? Ya lo decapitaron, yo lo voy a ayudar. Lo decapitan en Perea cuando el cumpleaños de Herodes del tetrarca, ¿verdad? Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Rácata, aquí está. ¿Quién sigue? Bueno, después fueron sus discípulos y le avisaron ¿Los discípulos al de Señor. quién? Écheme el cuento completo. Los discípulos de Juan el Bautista. Perfecto. Entonces fueron y le dijeron a Jesús, ¿Dónde estaba entonces, Jesús? en Capernaum. Ajá. Y entonces él agarró una barca y se fue para Betsaida. ¿Dónde queda Betsaida? Estaba en la parte norte. ¿De quién? ¿De la isla? Del mar de Galilea. Ahí, ¿no? Ayúdala, Judy Lady, no ponga a sufrir a tu mamá. ¿Dónde queda Betsaida? No, pero yo puedo seguir hablando. No, sigue, no, el sitio. Oye, qué cosa, caballero. No, si ella puede, si quiere continuar, bueno. Y entonces, vaya, me puedo equivocar, ¿no? Ay, caballero. Y entonces de ahí él se fue solo, se apartó solo para Betsaida, se fue en una barca para allá y lo siguió con sus discípulos fue, y entonces lo siguió una multitud que ya por la tarde o a cierta hora, no sé, los discípulos le dijeron que como que ya no tenían comida, ¿no? Para ofrecerle a esas personas y entonces él fue donde multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000 personas. Ya después él mandó a sus discípulos que regresaran y fue cuando la tormenta, que se hizo una tormenta en el agua, en el mar, y entonces él apareció caminando sobre las aguas. Y bueno, eso le demostró a ellos que él, para que creyeran en él. Y entonces ellos lo identificaron como el verdadero Hijo de Dios, ¿ves? Ok, muy bien, está bien. ¿Alguien más yo lo que busco, acuérdense, este curso usa la metodología de la repetición. Mientras más repitamos, más se nos queda. Y siempre alguien deja algo por el camino y otro lo complementa. Entonces, ¿quién más? No, porque se me colapsa. Judy Lady. Cuando Mira, oye la pregunta. Decapitan a Juan el Bautista en la provincia de Perea, Herodes el tetrarca, cuando la hija le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Sigue tú por allá. ¿Qué pasó después? los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús a darle la noticia de que habían decapitado a Juan el Bautista, a Jesús que estaba en Galilea, en Capernaum. Okay. Y de ahí se fue Jesús con sus discípulos al área de Betsaida. Que a él lo siguieron, Ajá. Es decir, fue un lugar apartado. No había nadie, ni siguiéndolo, ni lo vieron, sino que la gente supo y se arrancó por allá. Sí, sigue. Entonces ahí se reunieron alrededor de 5,000 personas y cuando ya se hizo... Aguanta. ¿Qué quieres tú por aguanta? Que te aguante, ¿verdad? ¿Cuántas personas? 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Ajá, sigue. Y entonces estando ahí, ya era muy tarde, no tenían de dónde comprar, adquirir comida y Jesús le pidió a los discípulos que multiplicaran los 5 panes y los peces que traían ahí. Dime, David. Es que, ¿verdad? Los discípulos dijeron, mira, Jesús le mandó que le dieran de comer, y yo, pero no tenemos nada. Lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dijo, tráigamelo para acá. No, él dijo eso. Sí. Tranquilo, Bobby, tráiganlo. Entonces cuando lo trajeron, Jesús oró por ellos y lo multiplicó y le dio a la multitud. Dice que comieron hasta que se saciaron y recuperaron 12 canastas de pan. Ok. Sigue, Judy Lady. Ajá, ya te emparejó David
Ya comieron, ya se saciaron, ya sobró todo esto. Bueno, ahí Jesús despidió a las personas y mandó a los discípulos que se fueran a la otra ribera. Y él se fue a un monte a orar, después que despidió a las personas y que se fueron los discípulos. En la cuarta vigilia, cuando él los azotó, los agarró a los discípulos una tormenta muy fuerte en el mar de Galilea. Y a la cuarta vigilia vieron a Jesús que estaba caminando sobre el agua. No lo reconocieron al principio, pero vieron una persona caminando sobre el agua, que era Jesús, y fue cuando le pidió a Pedro que caminara sobre las aguas. Y cuando subió al bote con Pedro, se calmaron las aguas, se calmó la tormenta y ellos lo reconocieron como el Hijo de Dios. Ok, lo adoraron. Perfecto. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Ok, algo que quiera alguien añadir. Claro, quedaron algunas cositas sueltitas, unas tonteritas, pero si las podemos añadir. En Marco dice, no dice específicamente que Jesús se fue cuando llegaron a decirle la noticia de Juan el Bautista. Dice que cuando llegaron sus discípulos de su viaje y querían hacerle el cuento de todo lo que habían hecho, lo que habían sanado, él le dijo, vámonos a un lugar apartado para que me hablen de lo que hicieron en el viaje. Y fue cuando se fue a Bethsaida. En Marco da un poco más, parece que coincidió la muerte de Juan el Bautista con la llegada de los discípulos cuando él los había mandado. Pero fueron ellos los que le dieron la noticia a Jesús. Okay. Usted dijo que algo más. No, está bien, lo que quiero es que se afiance todo. Entonces alguien puede complementar, mira, esto fue en tal año, en tal provincia, porque nadie me ha dicho, todo el mundo me ha hablado de Bethsaida, y le he preguntado 2 veces y nadie me ha dicho qué provincia era esa. Bethsaida, Iturea. Bueno, diga Iturea, muy bien. Iturea. ¿En qué, cuánto tiempo le quedaba al Señor de vida ya, vida terrenal? Un año, ¿eh? Un año. Un año más o menos. Un año, exacto. Suerte esa lengua, hermano. Son cositas que usted la va agarrando y después la va ordenando. Porque la idea es, hermano, ya sabemos que fue en su último año. Sabemos que fue después que decapitaron a Juan Bautista. Sabemos que fue en la provincia de Iturea. Sabemos que fue un sitio apartado de Bethsaida. Sabemos que ahí fue que hizo su primera multiplicación de comida, ¿verdad? Ahí sabemos que entonces fue que caminó sobre el mar de Galilea. Ahí sabemos que los discípulos afianzaron su fe en el Señor diciendo verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces ya tenemos eso bien armadito ahí. Lo que nos queda ahora es repetir para que se nos quede claro que cuando venga algún predicador y empiece, bueno, la alimentación de los 5,000, mire, eso hace automático. Año de pasión, último año, Bethsaida, lugar apartado, de ahí caminó sobre las aguas. Ya uno no hace falta ni leer para saber el contexto, ya uno está ubicado. ¿Ven? Entonces esa es la idea y así uno descansa la mente, hermano, en el sentido de que sabe lo que están hablando o una conversa ahí tranquilamente y sale la conversación de los 5,000, ya usted está ubicado y puede bendecir a otros. Vamos bien, ¿verdad? Preguntas, comentarios, observaciones. Porque yo, hermano, cuando yo hice este curso, acuérdense, y yo lo hice hace como 38, 39, qué sé yo, 40 años atrás, yo tenía todo eso ligado. Para mí todo ocurrió en Judea, hermano, ahí al lado del templo. Para mí Jesús salía de aquí, daba 3 pasos y ya estaba acá, y daba 2 pasos para atrás y estaba ahí. Y cuando yo veo, no, este hombre tenía todo bien acomodadito. Ok, seguimos para la segunda parte. Entonces, punto 4, ¿quién lo lee? Para terminar de afirmar la primera gira. ¿Cuántas giras fueron en el semestre de retiro? ¿Cuántas giras? 3. 3. Ya vimos la primera, que sería, sale de Capernaum, Bethsaida y Mar de llega a Bethsaida y Mar de Galilea. Mar de Galilea. y se devuelve. ¿A dónde llegó? Ya vamos a ver. Punto 4, ¿quién lo lee? Donde se desembarcó Jesús después de haber vuelto de Galilea desde Betsabé de Ituri,
perdón, que es una pregunta. ¿Dónde se desembarcó Jesús después de haber vuelto de Galilea desde Betsabé de Iturea, según Mateo 14:34? Genesaret. Creo que tengo algo aquí para ustedes. Déjame ver si. Genesaret. Ok, no sigamos. Mire, vamos a ver este mapa. ¿Lo están viendo ahora? Aquí está Bethsaida, ¿verdad? ¿Lo tenemos acá? Sí. Está Bethsaida, pasa el mar de Galilea y según Mateo 14:34, ¿a dónde regresó? A Genesaret. A Genesaret. Ya vamos a ver que fue en Capernaum, pero en la tierra de Genesaret. ¿Vamos bien? ¿Quién me lee el punto 5? Genesaret es el nombre de un área en la costa noreste del mar de Galilea, en la provincia de Galilea. Era una planicie muy fértil de como 5 kilómetros de largo y 1.3 kilómetros de ancho, donde se ensanchaba el espacio entre las montañas y el borde norte del lago, y donde desagua el río Jordán. Mire la página de la portada 1A para contestar cuál de las siguientes ciudades estaban situadas en la llanura de Genesaret, Capernaum. Ok, entonces ya está ubicado ahí en el mapa, ¿verdad? Bethsaida, mar de Galilea y Genesaret. Está entre Capernaum y Magdala. ¿Estamos claros acá? Sí. Ok, entonces vamos a leer después que el Señor llega acá, después de los 5.000 en Victoria, ¿en qué ciudad de la tierra de Genesaret habría desembarcado? En Capernaum. En Capernaum, ¿no? Porque esa era su casa. Estaban cerquita ahí, ¿verdad? O sea, vivía en Capernaum. Ok, punto 7. ¿Quién lo lee? Con su regreso a Capernaum termina la primera de las 3 giras que hizo Jesús fuera de Galilea. Hagamos un repaso. Al recibir la mala noticia de la muerte de Juan el Bautista, Jesús salió de la ciudad Capernaum en la provincia de Galilea, rumbo al pueblo de Bethsaida, en la provincia de Iturea, donde en un lugar desierto cercano al pueblo hizo su milagro de la alimentación de los 5.000. De allí volvió a la ciudad de Capernaum en la llanura de Genesaret en el viaje de regreso por el mar de Galilea. Hizo el milagro de caminar sobre el agua. Ok, estamos bien, ¿verdad? Fíjate, tan sencillo. Ya eso no se nos olvida. Primera salida. Ajá. Quito el mapa ya. Quito el mapa. Bueno, vamos a dejar el mapa. Primera salida. Una persona que me diga de dónde salió. Capernaum. De Capernaum. Otra persona que me diga a dónde llegó. A Galilea. Bethsaida. ¿Qué provincia? Pregunta capciosa. ¿Cuántos lo estaban esperando cuando llegó a Bethsaida? 5.000. Cayó la primera. Bueno, más de 5.000. Cayó el segundo. Ninguno, porque nadie lo siguieron. Lo estoy diciendo, pregunta capciosa, o sea, pregunta malintencionada. ¿Cuántos lo estaban esperando? Nadie. ¿De dónde salió entonces ese gentío? Pueden leer con calma, no hay apuro. Capítulo 14, léanlo cuando. ¿De dónde salió ese gentío? Verso 13. Lo siguieron. 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. ¿Estás viendo? Cuando la gente, yo voy a hacer una pregunta de observación e interpretación. Cuando la gente lo oyó, pregunto, oiga, ponga los ojos chiquiticos. Pregunto, ¿oyó a Jesús o oyó que Jesús estaba ahí en un lugar apartado? Oyó que Jesús estaba ahí. Estaba en un lugar apartado. Exacto. ¿Ves?
hay que aprender a leer con calma, hermano, sin apuro, porque si lo leemos corrido diría, y cuando la gente lo oyó, escucha, le escuchó eso, eso no lo va tan duro así. ¿Me entendieron esta pregunta, verdad? Sí. Perfecto, ok, seguimos entonces. Ajá. Robert, vuélveme a leer el punto 7. Pues ya estamos saliendo de la primera gira. Vuélveme a leer el punto 7 corrido. Sí, dice, con su regreso a Capernaum, termina la primera de las 3 giras que hizo Jesús fuera de Galilea. Hagamos un repaso. Al recibir la mala noticia de la muerte de Juan el Bautista, Jesús salió de la ciudad de Capernaum, en la provincia de Galilea, rumbo al pueblo de Betsaida, en la provincia de Iturea, donde en un lugar desierto cercano al pueblo hizo su milagro de la alimentación de los 5,000. De allí volvió a la ciudad de Capernaum, en la llanura de Genesaret. En el viaje de regreso por el mar de Galilea hizo el milagro de caminar sobre el agua. Ok, eso quedó claro, ¿verdad? Punto. Ahora un plus. Vamos a leer, el curso no lo da, pero ya que estamos ahí, no nos cuesta nada leerlo. ¿Qué hizo cuando llegó? La pregunta sería, ¿y qué hizo cuando llegó a Genesaret? Vamos a leerlo a partir del verso 34. ¿Quién lo lee hasta el 36? Es otro versículo. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Hermano, mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Eso tiene que haber sido impresionante. Porque aparte que Jesús oraba y él tocaba, hermano, la gente se tiraba encima a tocar al Señor, aunque sea al borde. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que estamos en su camino, estamos en él. Pero donde llegaba Jesús, hermano, había revolución, había movimiento, había sanidades, liberación, había de todo, hermano. Qué bueno por nuestro Señor Jesucristo. ¿Comentarios hasta acá? Ok, entonces ya vemos que sale de Iturea, de Betsaida, y llega a Genesaret, y ahí en vez de quedarse tranquilo, la gente le cae encima y él sana a mucha gente de ahí. Pregunta hasta acá, vamos bien. Entramos a la segunda gira entonces. Ya la primera debe estar claro, ¿verdad? Clarísimo. No creo que haya necesidad de estar rebobinando. El primero que me encuentre el domingo le voy a preguntar, hábleme de la primera gira, y al otro, hábleme de la segunda, y al tercero, hábleme de la tercera gira. Ok, así que lleguen temprano para preguntarles rápido. Vamos por la segunda gira. Pasamos, fíjense que ya hemos visto cuáles fueron los acontecimientos de Mateo 14. Léame los títulos nada más para recordarlo. Los subtítulos del capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista, alimentación de los 5,000. Jesús anda sobre el mar. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Perfecto, entonces llegamos al capítulo 15. ¿Dónde está Jesús ahorita? ¿Dónde está? Capítulo 15, verso 1. ¿Dónde está? Capernaum. Exacto, está en Capernaum, pero ¿dónde está? Genesaret. En Genesaret. Oiga bien, mira lo que, para que le resalte la vagabundería de los fariseos y los escribas. ¿Quién me lee el 1 hasta el 3? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ok, párate ahí, el 1 al 3. Primero lo que quiero resaltar, hermano, ¿qué dice el verso 1? A ver si a alguien se le prende el bombillo. ¿Qué dice el verso 1? Que se acercaron a Jesús los escribas y fariseos.
De Jerusalén. De Jerusalén. Leame el verso completo. ¿Dónde estaba Jesús? En Capernaum. ¿Qué distancia hay de Jerusalén a Genesaret en Galilea? 1500. 3 días de camino. Pregunto yo, ¿qué hacían esos vagabundos a 3 días de camino para cuestionar al Señor Jesús? ¿Qué le parece eso? ¿No? Vuelve a leer a alguien que me lea el 1 otra vez. Vamos a poner a Yaneli. Dale permiso a Anel, por favor. Dile, Yaneli, lea el 1, dígale. Ajá. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Viste? De Jerusalén. Hermano, mire, la gente siempre va a buscar el problema, la crítica, el señalamiento. No nos podemos escapar de eso. Usted y yo lo que tenemos que hacer, si lo estamos haciendo bien, si no estamos violentando la palabra, si estamos haciendo conforme a lo que Dios dice, van a hablar de nosotros, hermano. ¿Entiende? Y usted lo que tiene que hacer es no hablar mal de nadie. Cuando usted va a hablar algo, que sea objetivamente, que solamente usted diga, yo lo que estoy contando, lo que ocurrió, no dar opiniones. Bueno, esta gente vienen de 3 días de camino, viendo los milagros que está haciendo, que la gente solamente con tocar el borde del manto del Señor están siendo sanados. Y entonces ellos, de gloria a Dios, qué sé yo, ¿verdad? Maravilla, ¿qué? No, vienen a criticar. ¿Y cuál era la crítica? ¿Cuál era la crítica? Que no se lavaban las manos. Pregunto, ¿había algún mandamiento de la ley de Moisés que mandaba lavarse las manos para comer? No. ¿Qué era? De todas las leyes que ellos inventaron. ¿Qué era? Tradición humana. Tradiciones humanas. Ahora fíjese lo que pasa, hermano, que cuando algo se hace repetitivamente se vuelve ley, así no está escrito en ningún lado. Se vuelve ley, y eso tristemente pasa en nuestras iglesias. No estoy hablando de nuestra iglesia CLS, nuestra iglesia en el mundo entero. ¿Ves? Que lo que sí, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien hace algo, usted debe saber, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Entiende? Con conciencia de causa. Si está en la escritura, no tenemos opción. Si no está en la escritura, tenemos libertad. Claro, respetando, ¿no? No alterando nada. Entonces, a las tradiciones humanas se vuelven, hermano, a veces hasta más ley que la misma palabra, ¿sí o no? Sí. Hay iglesias que suspenden, que disciplinan porque se violentó un mandamiento humano y ni siquiera la ley, la palabra de Dios. En Venezuela hubo un caso que yo dije, si soy yo le pego candela a ese edificio. Pusieron en disciplina a una persona por apariencia de pecado. ¿Sabe lo que es eso? Porque parecía que era pecado. Y el hermano dijo, pero qué pecado demuestra, está la falta. Y yo sé el caso porque yo vivía como a 2 cuadras de la iglesia. Y los evangélicos no es que les gusta, pero entretienen. ¿Entiendes? Y el pobre hombre todo triste porque por apariencia de pecado. Hermano, y lo mataron al pobre hombre. Por apariencia de pecado. ¿Ves? Por eso yo puse una vez en Facebook, cada vez que Facebook me lo recuerda, lo vuelvo a poner. Y yo puse, eso hace años, cada vez que me lo da, lo vuelvo a montar. Fíjate lo que yo pongo. De los pecados que yo me cuido en no cometer son los que dice la Biblia. De los otros pecados que inventa el hombre, la religión y la iglesia, lo dejo a mi discreción si los cometo o no. O sea, si me conviene, no los cometo, no porque me conviene. Pero como no es pecado, ahora si no me conviene, pues vaya para allá, porque eso no es pecado. Ahora, lo que es pecado acá es pecado en la China, ¿sí o no? Sí. Donde vayamos es pecado si la Biblia dice que es pecado. Si la Biblia no dice que es pecado, tradiciones humanas. Esto fue lo que está pasando acá. ¿Por qué tus discípulos, hermano, pero es que son abusadores a 3 días de camino? Que si yo soy Jesús, le doy una patada voladora, punzo penetrante con orificio de salida, rematándolo con tijereta múltiple al cuello. ¿Entiendes? Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ve lo que está diciendo, no está diciendo la ley de Moisés,
Tradición de de los ancianos. Hermano, yo sé que ustedes son medio cananistas y no hay que empujarlos mucho, pero por favor no deje, eso se lo digo por vía de concesión, que le monten carga a su vida, que le afecten a su hogar, a su matrimonio, por costumbres y tradiciones humanas que no están en ningún lado en la Biblia. Usted no está pecando y con permiso, con todo respeto, eso no. Que los estatutos, que las normas, que el concilio, que la organización, yo respeto todo eso, pero eso a mí yo no acepto esas cosas porque a esta altura ya tan viejo que estoy, porque pues, amor me muero después que de esta clase. Entonces, bueno, me fui contento y con la barriga llena. ¿Entiendes? Entonces, esta gente reclamándole al jefe, que porque sus discípulos no comían si le hace la mano, quebrantando la tradición de los ancianos. ¿Qué más? Sigue, Karen, que tú estás leyendo. Sí. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ajá, fíjate lo que cambió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Mandamiento de tradición por mandamiento? Nuestra tradición. De tradición. De Dios por vuestra De tradición. Dios. Ustedes me están acusando que porque mis discípulos violentan la tradición de vuestros ancianos, pero yo les voy a preguntar por qué ustedes violentan la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Sigue, Karen. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarme. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Párate ahí. Ajá. Está clarito todo, pero lo último que quiero rescatar es enseñando como doctrina. Oiga, mira el nombre que le ponen, doctrina, mandamientos de hombre. Porque, ¿qué estaban diciendo ellos? Y fíjate que eso lo pusieron los chivos grandes, los que más mojan. ¿Entiendes? Mira, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, con respeto, con atención, con ayuda. Pero ustedes dicen, no, si yo lo que tengo se lo doy a Dios, se lo doy al templo, ya no tengo necesidad de honrar a mi padre. Ay, qué rico, los viejos que se lo lleva el río, a los viejos que se mueran. Sí. ¿Entiendes? Entonces Jesús le dijo, así no es, ustedes invalidan la palabra de Dios por la tradición. Entonces, revisémonos nosotros, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? La tradición es mala, pastor. No, ni la tradición ni la costumbre son malas siempre y cuando que no choquen con la palabra del Señor. En el momento que una tradición y una costumbre choquen con la palabra de Dios, hay que dejar esas costumbres y tradiciones. Pero cuando hay costumbres y tradiciones que no las quieren montar, y si no se hace, hermano, no hay problema. Pastor, entonces es incorrecto. Yo quizás no... déjeme ver cómo lo explico. Sería incorrecto. Ok, entonces la pregunta sería, se supone que debemos de diezmar, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, si yo no sé. entrego mi diezmo completo a la iglesia, pero no ayudo a mi padre o a mi madre, ¿estaría en falta delante de Dios? ¿Entiende más o menos la pregunta? ¿Qué tú crees? No, yo le estoy preguntando a usted. Y yo te estoy respondiendo. ¿Qué tú Por lo que crees? acabamos de leer. Que acabamos de leer. Ok, yo general, vamos a agarrar un principio general sin entrar en ejemplos específicos. Hermano, no podemos decir que estoy honrando a Dios cuando algunas responsabilidades como hijo, como esposo, como madre, como hermano, la estamos pasando por alto. ¿Entiendes? Porque el dicho dice que Dios no desnuda a un santo para vestir a otro. ¿Ves? Y en Corintios dice que Dios no pide lo que no tenemos. Dios pide lo que tenemos. Entonces, si yo primero
debo honrar a mi familia. Imagínate que yo no pago la luz por llevar el asunto allá. Una vez me llegó un hermano a la iglesia allá en Venezuela. ¿Sabes que yo pastoreo muy diferente a todo? Yo voy a la Biblia y si lo demás no me importa, si medio pastor, hace años, hace como 30 años. Tengo acá lo que traje para el Señor, pero es exactamente lo que tengo para pagar la luz y hasta mañana tengo chance para pagarla. Entonces, ¿qué hago? Yo le dije, mira, tú lo trajiste para el Señor, sí, pero pastor, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo te diga que no lo dejes. Yo le dije, haz lo siguiente, tú lo trajiste para el Señor, entrégalo. Me recuerda que se llama Luis, está vivo. Entrégalo, Luis. Dalo, Luis. Pero me van a cortar la luz. ¿Crees que Dios te va a ayudar, Luis? Ya tú lo trajiste. Si tú no me has dicho nada, tú me estás preguntando, ¿verdad? Dalo. Y yo le eché el ojo cuando llegó el momento, él pasó y lo dio. Yo llamé a la tesorera y le dije, saca de ahí el sobre que trajo Luis y añádele tanto de más por encima como para que coma una semana. Dile que quieres hablar con él al terminar el servicio y cuando tú estés segura que ya yo estoy lejos, para que él no me vaya a llamar, no había ni celular en aquel entonces, para que él no me vaya a llamar ni me vaya a parar, tú calcula que yo esté lejos, tú le das. Exactamente así lo hizo la tesorera, lo llamó. Cuando me vio a mitad de semana me dijo, oh, pastor, gracias. Le digo, bueno, yo te dije que lo cumpliera, pero eso lo hice yo. Hay otros lados que no lo van a hacer, ¿entiendes? Yo le di paga y dale para que coma una semana, porque el hombre está cumpliendo. Pero hay momentos, hermano, que tenemos que estar claros lo que dice la Escritura. Si yo voy a quedar mal con mi familia, mi esposa, mis hijos, no voy a suplir las necesidades de la casa por llevar a la iglesia, eso no es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Ves? Entonces, porque somos nosotros. Y si vamos a la Escritura, habían, ya que lo nombraste, lo pueden buscar en mi canal. En Israel habían tres diezmos, no uno. Pastor, ya me reventó, sí. 3 diezmos. Uno para los levitas, uno para la persona misma y otra para los pobres. Lo de los levitas se da todos los años, lo de la fiesta también, que era para uno para comer, y lo de los pobres cada 3 años. ¿Ves? O sea que le daban a los pobres tranquilos. Y el otro diezmo era que yo vivía en Capernaum y yo iba a Jerusalén. Entonces yo vendía la vaca que tenía allá, ¿verdad? El becerro, el chivo, lo vendía 100 denarios. Entonces yo llegaba a Jerusalén, compraba otro chivo, 100 denarios, pero ese era para mí y mi familia. Yo me lo comía en Jerusalén, el vino, el mosto, la cebada, el arroz, la yaroa, todas esas cosas nos lo comíamos allá. ¿Ven? Porque estamos acostumbrados a que es puro para allá, pero bíblicamente había un diezmo que era para que yo me goce delante de Jehová. Como ahora no hay eso, bueno, ahí se lo dejo en el aire. Busquen en mi canal de YouTube los 3 diezmos, creo que está así, los 3 diezmos. Eso tiene como año y medio. Óiganlo y después conversamos a nivel particular, ¿ok? Ajá. Vamos bien entonces acá en la pelea, que hay gente que invalida la palabra de Dios por las tradiciones. Ejemplo, en mi iglesia no se hace así. En mi iglesia no se hace así. ¿Ves? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Tampoco es que le estoy diciendo, va, usted no, yo no, eso es tradición. No, usted calladito. Usted respeta. Yo respeto donde vaya. Yo lo que no acepto es que me lo monten a mí. ¿Entiendes? Si es la Biblia, es la Biblia. Pero si no, no. Déjeme tranquilo. Déjeme quieto. No me moleste. Yo quiero aprovechar. Yo conocí una persona que dijo, eso fue en mi país, cada vez que la veíamos nos reíamos. ¿Sabes que el venezolano lo de nosotros es arepa? Bueno, ella dijo, estoy muy gorda, voy a hacer dieta. Y empezó a hacer dieta, hermano, y como a los 10 días tuvo un accidente de tráfico
que un camión se llevó por delante del carro donde ella andaba y le dio vuelta. Un camión se llevó el carro y la montó por la acera y gritó todo. Y cuando ella salió ahí dijo, ¿qué dieta? Yo no voy a morir con hambre. Se acabó la dieta. Así pienso yo. Haciendo dieta. A ver que yo la veía, le decía, vamos a comer arepa, vamos a meternos 2 arepas. Entonces, hay cosas que, entonces, la tradición humana nos corta nuestra libertad, hermano, porque yo estoy contento, entonces yo estoy sufriendo, no es que sé yo si me muero esta noche, déjame hacer mis cosas bien hechas delante del Señor y respetando a los demás, hermano, no lo haga usted, déjeme quieto, no me moleste, que yo no lo estoy molestando a usted. Punto. ¿Ves? Ya acabó. Vamos bien, ¿verdad? Y si no vamos bien, yo sé que yo voy bien. ¿Entiendes? Porque mientras yo no esté pelado en la escritura, ok. Entonces el Señor le dijo, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Sigan el 10, ¿quién lo lee? Digo, y llamando así, la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Eso viene en el contexto, porque ¿qué le están diciendo? Criticándolo por no lavarse las manos. No se lavan las manos y se pueden enfermar y esto y lo... Eso va para la barriga y de la barriga va para otro lado. ¿Entiendes? Eso no contamina no, fíjate, no contamina al hombre. Dios está más pendiente de las cosas de la vida eterna, de nuestro corazón interno, ¿verdad? Que de lo de acá. Sigue, por favor. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ay, que niños, ellos sí se pueden ofender. Sí. Suben 3 días camino a formarse peroco, a criticar, a señalar, y cuando Jesús le habla como es, se ofendieron los niños. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será En desarraigada. otras palabras, ese no es problema mío, lo de mi Padre Celestial, sino se acabó. Que rueden durísimo. No, pues si yo no te jugaba, ¿entiendes? Sigue. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso no hay que explicarlo, eso está clarito. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Lo estaba reventando a ellos también. Acuérdense que ellos también eran judíos. ¿Cómo es esto, Señor? Échame el cuento. Ay, ay, ay. Jesús dijo, también vosotros sois también aún cogieron correazo. También son ciegos, ¿no? Sí. Y así dice que Jesús era todo amor. No, dicen que Dios es caballero. Sí, sí, era un caballero. También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Qué tremendo, ¿no? Fíjate todo lo que sale del corazón. Hermano, el suyo y el mío, no era nada más lo de aquello, el suyo y el mío. Nosotros estamos peleando con malos pensamientos, malos deseos, estamos en la carne. O sea, no nos vamos a vanagloriar. Pero lo que sí, entonces vamos a cuidar eso. Y eso no quiere decir que no nos podemos lavar las manos, claro que sí, pero que no pongamos tanto atención a las tradiciones, costumbres humanas, que se nos vuelven cargas y descuidando la palabra del Señor. Vamos bien, ¿verdad? Porque yo siempre digo, una de dos, alguien está pelado o alguien está diciendo mentira. Jesucristo dijo, venid a mí todo el que esté cargado y trabajado, porque yo haré descansar, porque mi carga es ligera y fácil mi yugo. Entonces no puede ser que yo diga que el evangelio es duro, difícil, pero ahí voy, ya va.
tienes otro evangelio que te están montando un poco de cosas, pues tú deberías vivir contento y alegre que estás en los caminos del Señor. Y que los de afuera tienen las mismas luchas, pagan la misma renta, compran la misma gasolina, la misma luz la pagan, todo igualito que nosotros. Más bien nosotros tenemos Dios de nuestro lado. Entonces vamos a darle gracias a Dios y estamos contentos. Entonces, nada de lo que entra por la boca contamina. Lo que contamina es lo que sale de nuestro corazón. Así que cuidarnos nuestro corazón. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunta. Ok, ¿dónde fue eso? Ese encontronazo, ¿dónde fue? Eso fue en Genesaret. ¿Con quién fue? Entre Jesús y Los quién. fariseos que le cayeron atrás. ¿De dónde eran esos De vagabundos? Jerusalén. ¿De cuántos días de camino era de Jerusalén allá arriba a Capernaum? 3 días. 3 días. Y allá fueron a murmurar, hermano, a criticar. No vieron los milagros, que nada más tocando el manto del Señor era... No. Están comiendo sin lavarse las manos. La pata voladora, punzo penetrante. Ok. ¿Quién lee el 21? ¿Qué? Ajá, se terminó el asunto. ¿Qué pasó? Esta es la segunda gira. Entonces, ¿cuál fue el segundo encontronazo? ¿Cuál fue la primera motivo por que el Señor salió de Capernaum en la primera gira? Por la muerte de Juan Bautista. Por la muerte de Juan Bautista. Y ahora aquí, después que tiene este encontronazo con los fariseos, ¿por las qué? Por la comida que no se le daba Por las tradiciones humanas. Esa fue la segunda causa. Sale. Lea alguien el 21, por favor. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte de la región de Tiro y Sidón. Ajá, Una mujer. Ajá, espérate, creo que está, déjame ver. Es que yo creo que estoy usando la otra Biblia, déjame. No, está bien, no importa. Fíjate, hermana. Fue a la región de Tiro y de Sidón. Ok, Tiro y Sidón están por aquí arriba. Ok, mire, vean por acá. ¿Lo están viendo? Ok, entonces, ¿dónde estaba el Señor aquí? En Genesaret, mire, Genesaret. Ahí tuvo la pelea con los de Escribas y fariseos. Ajá, los fariseos que vinieron de Jerusalén. Entonces dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, para acá arriba. Esta es una región foránea, o sea, extranjera. Allá fue que se fue el Son Señor. otros 3 días más o ¿Perdón? menos. Esos son otros 3 días más o menos. No sabría decirte. Mira, aquí te pongo este mapa para que lo veas. Mira dónde está Tiro y Sidón, está más arriba. ¿Lo están viendo? Donde dice Fenicia. Ok, entonces salió de Genesaret y se fue para acá arriba, y se fue para acá, para Fenicia, en Tiro y Sidón. Ahí es donde hace que el milagro de que Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Ok. Pero Jesús, hasta ahí. Gracias, Mayrin. Fíjate, ahí hizo el milagro de la liberación de un demonio de una niña. Cuando Jesús le dijo, no, yo estoy mandado solamente a los hijos de Israel, no es bueno darle comida a los perrillos. Y la mujer le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de tu Señor. Oh, mujer, grande es tu fe. Está. Ok, entonces fíjese, ya ubicamos este milagro también, ¿verdad? Muy famoso ese milagro. Ya sabemos por qué Jesús se fue de allá, después que discutió con los fariseos, los escribas, por las tradiciones humanas. Después que Jesús les reprende, él se fue a Tiro y a Sidón en Fenicia. Fíjense que esto es fuera de Israel, fuera de las provincias de Israel. Pregunta hasta acá. Vamos a ir recapitulando rapidito. Después que salió de la primera gira, llegó a Genesaret, ¿verdad? Ahí se encontró con quién. Escribas y fariseos. Discutieron acerca de qué. Tradiciones humanas. Ajá. Jesús los reprende, enseña a los discípulos, sana a mucha gente en Genesaret y de ahí se va para dónde.
Tiro y Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. ¿Qué hacen Tiro y Sidón por allá por Fenicia? La niña endemoniada. Endemoniada. Ok. Entonces seguimos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Ok. ¿Qué dice el 29? Vamos, ok. Vamos a leer. Alguien que lea el punto 14 del libro para llevarlo parejo a la Biblia y el libro. Punto 14. Y hubo un episodio memorable en ese país extranjero. En la siguiente frase subraya la palabra correcta que corresponde al milagro que Jesús hizo allí. Use su Biblia. Jesús sanó a la hija de una mujer cananea. Lo hizo a petición de su madre. C. La persona enferma estaba endemoniada. D. Sucedió en Fenicia. E. Sucedió durante la segunda gira. Perfecto. Sigue el 15 usted misma, Nana. Al salir de la región de Tiro, Jesús, en vez de volver directamente a su provincia, siguió camino al norte hasta Sidón y luego bajó dando una gran vuelta. Ok, parece ahí. Mire para acá, mire el mapa. Él salió de Genesaret, ¿verdad? Y llegó a Tiro y Sidón, en Fenicia. Liberta a la niña que está endemoniada y en vez de devolverse por ahí mismo, según el verso 29, ¿qué dice? Le dio una gran vuelta. Le dio una gran vuelta. Lo vio. O sea, pero ¿cómo dice el texto? 15:29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Ok, entonces le dio fue la vuelta a todo esto, mire. Le dio la vuelta a todo esto. Y llegó acá. Ya vamos a ver que fue cerca de la provincia de Decápolis. ¿Verdad? Y ahí, ¿qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí cuando llegó cerca del mar de Galilea y subió un monte? ¿Qué hizo según el del 30 al... David, léelo, por favor. Del 30 al 31, esos dos versículos. Lo busco, aquí lo veo. Mucha El gente. 30 dice, y se le acercaron mucha gente que traían consigo a cojo, ciego, mudo, manco y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Perfecto. O sea, ¿qué hizo Jesús ahí? Sanó a todo el mundo. Milagros, sanidades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos que era Decápolis? Alguien que lea Marcos 7:31. ¿Cómo dice? Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ah, ¿está viendo? Fíjese, vuelvo a leer con calma y mientras yo señalo el mapa. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ajá. Ya, entonces quiere decir que cuando sanó a la niña, la libertó, en vez de volverse por donde vino, nos dio la vuelta por el norte arriba, pasó y volvió a bajar, llegó al mar de Galilea, pero pasó y llegó a Decápolis en un monte, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí según el título? Alimentó a 4.000. Ajá, es donde viene la alimentación de los 4.000. Alguien que lea del 32 al 32. Alguien que me lea el 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviándolos en ayuno, y queriéndolo enviar en ayuno, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ok, entonces, y ahí es donde hace nuevamente la alimentación de los 4.000. ¿Por qué hizo otra vez
ese milagro de multiplicar panes y peces? ¿Por qué? Porque está Porque tenía compasión de la gente. porque él tuvo compasión de la gente y también estaba muy lejos y no había para Exacto. comida. Porque compasión siempre ha tenido de la gente, pero Ah. ¿por qué multiplicó panes y peces? Porque era otro lugar donde no había. Donde no Y ya la gente tenía 3 días sin comer. Ujú. Y entonces Jesús dijo, no los quiero mandar en ayuno, no vaya a ser que se desmayen por el camino. Se da cuenta que las 2 veces que Jesús multiplicó panes y peces, no había dónde comprarlo, no había dónde suplirlo. ¿Lo vio o no lo vio? Sí. Entonces, verdad que lo hizo porque no había, porque en las otras partes que seguían al Señor, que la gente estaba con él no multiplicaba panes ni peces ni nada porque había dónde comprarlo. La enseñanza es como le dije, hermano, Dios no va a hacer nada que usted y yo podamos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Entonces, segunda gira, sale de Genesaret, pasa a Tiro y Sidón, sana a la muchacha, la liberta, se devuelve, pero por el norte llega al mar de Galilea, pero dando la vuelta y llega a la región de Decápolis, sube un monte, la gente lo sigue como siempre, comienza a hablarle 3 días predicando, enseñando, sanando, y ahí es donde Jesús vuelve a hacer otra vez un milagro de la alimentación, porque no había donde proveerse las personas. Ok. ¿Qué más tenemos ahí de la segunda? Pastor, Ajá. eso de que sanaba a los mancos, eso es que el que le faltaba una mano se la ponía. ¿A dónde llegó? A Magdala. Ajá, a Magdala. Vamos a ver otra vez el mapa. Según el verso 39, ¿llegó a dónde? Esta no es, este es el otro. A la región de Magdala, dice. Mira dónde está Magdala, ¿lo ven? Ajá. Más abajo de Genesaret. Sí. O sea que de aquí de este lado de Decápolis pasó y se fue a Magdala. Ok, una pregunta. ¿En qué provincia hizo la alimentación de los 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños? Iturea. Ajá. ¿En qué gira? En la primera gira. ¿En qué gira hizo la alimentación de los 4.000? En la segunda. ¿En qué provincia? Decápolis. En la primera gira, después que salió de Bethsaida, ¿para dónde fue? Para Genesaret. Ajá, ¿qué hizo a mitad de camino? Camina sobre las aguas y después para. Hizo el milagro de caminar sobre las aguas. Ajá, hizo el milagro de caminar por las aguas. Después que estando en Genesaret, que estaba haciendo los milagros, que terminó la primera gira, la segunda, ¿por qué fue? A Sidón y Tiro y Tiro y Sidón. Ajá, pero ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Porque tuvo una pelea con los fariseos por las tradiciones humanas. Exacto, y se fue a Tiro y Sidón, que es Fenicia. ¿Qué milagro hizo ahí? Sanó a una la hija de la mujer cananea. Perfecto. Ok, ahora vamos para la tercera gira. Vamos para la tercera gira. Yo tengo una preguntita. Ajá, vámonos. En todos estos lugares donde Jesús estaba hablando con toda esta persona, primero con los 5.000 y después con los 4.000, o sea, me pregunto, ¿cómo podía esta gente oír cuando él le hablaba, le predicaba? Porque estamos en CLS y necesitamos el micrófono para que nos oigan los de atrás. Aquí estamos hablando de 5.000 personas y 4.000 personas en un lugar abierto. ¿Usted me entiende lo que quiere decir? O sea, ¿cómo? Un milagro. Milagro. ¿Verdad? Tiene Y que más ser bravo algo. yo lo veo. Yo también me he hecho esa pregunta. Dice que cuando le pidió la barca a Pedro era porque había mucha gente. Sí. Allá hay más De bulla, boca. a Sí. sola, el ruido, Mar, y se paró en la barca y habló. Ese es un milagro del Señor. Sí. Es la Sí, única hermano. explicación que hay. Pero si lo fuéramos a hablar desde una perspectiva un poco científica,
Él siempre buscaba lugares más altos porque si tú estás en un lugar más elevado, tú puedes, tú puedes tener una mejor proyección de tu voz. Sí. Más o menos, Karen, dame en millas, en kilómetros, la distancia de 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Hay teatros, por ejemplo, que son de 5.000 personas. Y esa es una clase que se da, la de proyección de la voz, porque proyectando tú puedes hacer que tu voz llegue más lejos. Yo no estoy diciendo que sea posible que sin microfonía ni sin nada, o sea, que ciertamente lo que él hacía era sobrenatural, ciertamente, pero también por eso era que él como que buscaba ponerse en lugares más elevados que donde estaban las personas. Perfecto, te lo compro y te doy propina, pero por todo eso, lugar elevado, no es un teatro que hay resonancia, que hay acústica, es al aire libre, que eso cogían cuando fuera. Tenía que Dios hacer algo sobrenatural para que todo Claro, sí, yo no lo niego. Los discípulos repitieran. Jesús hablaba, el otro repetía por allá, repetía por allá, repetía por Y allá. con todo y eso, ¿cuántos discípulos eran? 12 nada más. 5.000 entre 12. Oye, Tocaban Siri, de a 1.000 cada uno. Bueno, ¿cuánto es 5.000 entre 12? La respuesta es 416 personas y un enano. No solo eso, que traduciendo cuando se está dando un Sí, sermón. pero que te quiero decir, muchísimo. mira, yo puedo tener yo puedo tener el monte más alto. Sí. Para que me vean 416 personas no está fácil. Solamente Dios podía hacer todas esas cosas. Sí, señor. Lo que tiene la iglesia también. Y no solo eso, recuérdate que dice que había muchísimas mujeres y niños, o las mujeres ya que no se callan y los niños tampoco, entonces ya tú sabes. Estamos bien ahí, entonces la tercera gira ¿sale de dónde? Magdala. 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 De Magdala. Vamos a ver qué dice el 16:1, porque ya a 15:39 llega Magdala. ¿Qué pasó en Magdala? ¿Quién era de Magdala? Magdalena, María Magdalena. María Magdalena, perfecto. Ok. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentar. Otra Seguían vez, ellos ahí. Señor. Ahora fíjate que no es en Genezaret. Ahora es Magdala, hermano, pero es que ese una Ellos andaban maldita con que hay, él. ¿yo? Ellos andaban con él. Lo seguían. Le gustaba que le dieran palo, ¿vale? ¿Entiendes? Le gustaba que el Señor lo revolcara, porque es que el Señor no se dejaba. Entonces, pero fíjese, vea la enseñanza, hermano, donde usted y yo vayamos con la bendición de Dios, siempre va a haber gente que nos va a señalar, nos va a criticar, así lo estemos haciendo bien. El Señor no se ponía, ay, disculpa. Él lo que no hacía era que se detenía, por eso él no se detenía por eso. Seguro. Ok, entonces, ¿quién lee el 1 otra vez? Vinieron los fariseos y seduceos para tentarle y le pidieron que les mostraran señal del cielo. Fíjate, hermana, que no era que querían de verdad, quiero de verdad una señal porque yo quiero creer, estoy casi convencido. ¿Cuál era la intención? Agarrarlo fuera de base. Intentarlo, ¿verdad? ¿Qué le dijo al Señor? Que ellos pidieron que le diera una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Lo vuelvo a traer, perdón. Cuando anochece dices buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hay tempestad. No, habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ok. Y dejándoles se fue. Ajá, entonces el Señor no cayó en eso, no. La única señal que le vamos a dar a ustedes es la señal del profeta Jonás, que la señal es así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Ok. Y dejándole
Se fue. Hermano, es lo más sabio para nosotros. Deje la gente quieta, coja camino, busque estar de acuerdo con el que está de acuerdo y el que no está de acuerdo, déjelo tranquilo. Bendígalo y viva su vida en paz, que usted no sabe qué tiempo tiene usted aquí en la tierra para estar malgastando su tiempo en necedades con otros que no quieren ni aprender ni conocer. Lo que quieren es buscar el error, la caída, la falla, la falta, para señalarlo, para criticarlo y sacarlo usted de su paz y de su tranquilidad y de su mucha o poca alegría que usted pueda tener. Tranquilo, váyase en paz. Ok, vamos bien, ¿verdad? Sí. Al verso 5 salió, llegando su discípulo al otro lado, se habían olvidado de traer pan, por eso fue que le eché el cuento, ¿entiendes? Aquí Jesús le habló que no era del pan, sino de la hipocresía. Ajá. Ahora el 13, ¿qué dice? Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ok, Bueno, fíjese, contestaron. párate acá, vean el mapa, mi hermano. ¿Dónde estaba él? En Magdala. ¿Y se va directo hacia dónde? Cesarea de Filipo. Ve acá, cruzó por el mar de Galilea, pasa por Bethsaida y mira dónde va. Cesarea de Filipo, en la provincia de Iturea. Ahí, hermano, Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Ahí es donde le da la respuesta a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está doble contra sencillo que no sabíamos, me incluyo, hasta hoy que están viendo el curso ustedes, dónde había sido esa declaración. Eso es verdad. Y lo dice ahí, pero pues no sé. Para mí, cuando yo vi este curso, yo dije, Dios mío, yo estaba bien pelado. Para mí todo eso era en Jerusalén, allá abajo, hermano. Sí, sí, sí. Para mí todo esto ocurrió, no, vi dónde fue. Pedro. En Cesarea de Filipo, en la tercera gira, casi del año, terminando el semestre de retiro del año de pasión, en un monte por acá, fue que Pedro dio la declaración. Que eso, mis hermanos, no se lo olvide nunca. Que eso no se lo olvide nunca. Emily, ¿dónde fue la declaración de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Emily? En Cesarea de Filipo. ¿En qué provincia? Iturea. ¿En qué año? El año de pasión. ¿En qué gira? La tercera. ¿En qué tercera? Perdón, ¿en qué semestre? ¿En qué semestre? En el segundo. El segundo. No. No fue Semestre de retiro. Ah, Dios. Semestre de retiro, año de pasión. Okay. Vamos otra vez, ¿quién lo repite? Voy a hacer la pregunta. ¿Dónde fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cesarea de Filipo. Ajá. ¿En qué año, ¿en qué provincia está Cesarea de Filipo? Iturea. ¿En qué año del Señor Jesús? En el año de pasión. ¿En qué semestre? Retiro. ¿En qué gira? Retiro. La tercera. Perfecto. ¿Ves? Ya eso, ya, fíjense que esos acontecimientos son importantes y prácticamente ya terminando su ministerio en la tierra. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en el 17? Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ok, y ahí es donde le dice que yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjese lo importante que dice el verso 21 entonces, el 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir
claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufrirían muchas cosas terribles a Wow. manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley ¿Ven? religiosa. A partir de entonces, fíjense que es la tercera gira del primer semestre de retiro. Ya terminando ese semestre de retiro, ya le empieza a anunciar que va a ir a Jerusalén, que es necesario. Por eso es que el otro semestre se llama semestre de entrega. Ok. Vamos a pasar a la página 22 y alguien que lea los resúmenes. La primera gira fue de Galilea. Empezamos pintada de rojo en el respaldo 2B, cuando supo de la muerte de Juan el Bautista, ordenada por Herodes el tetrarca, quien gobernaba en la provincia de Galilea. Jesús salió de la ciudad de Capernaum y se fue cerca del pueblo de Betsaida, en la provincia de Iturea, donde alimentó a los 5,000. A su regreso a Galilea, caminó sobre el agua del mar. Cuando volvió a Galilea, desembarcó en la ciudad de Capernaum, en la tierra de Genesaret. Ok, perfecto. ¿Quién lee la segunda gira? El resumen. Dice, la segunda gira pintada de azul fue por causa de su choque con los fariseos sobre el tema de las tradiciones humanas. Viajó a un país extranjero llamado Fenicia, en la región de Tiro y Sidón, donde hizo el milagro de sanar a la hija de una mujer cananea. Antes del viaje de regreso a Galilea, viajó al norte y enseguida volvió hacia el sur, entrando a la provincia de Decápolis, donde hizo el milagro de alimentar a los 4,000. Cruzando el mar de Galilea en barca, volvió de nuevo a Galilea, desembarcando en el pueblo de su discípula María, llamado Magdala. Perfecto. El 3, ¿quién cierra el 3? Aquí, la tercera gira fuera de Galilea. La tercera gira, pintada de verde, fue por causa de su choque con los fariseos sobre el tema de las señales. Después de hacer escala al otro lado del lago Betsaida, siguió rumbo hacia el norte de Iturea a la ciudad de Cesarea de Filipo, cerca del monte Hermón. Se quedó en esta región por lo menos una semana. Hubo aquí 3 acontecimientos: la confesión de fe de Pedro cerca de Cesarea de Filipo, la transfiguración en el monte Hermón y la sanidad del niño endemoniado al pie del monte Hermón. Volvió a Galilea con el fin de despedirse definitivamente de su hogar, llegando a Capernaum. Luego partió su viaje definitivo a la ciudad de Jerusalén para morir por nosotros en la cruz. Ok, ese es el resumen de las 3 giras que hizo el Señor. Preguntas, comentarios, observaciones. Todo esto, yo diría que nos trajo mucha información, muy buena enseñanza, que si la ponemos en práctica y la almacenamos, creo que le podemos sacar mucho beneficio y nos abre mucho la mente para entender mejor el Evangelio. Hermano, fíjese, es así como dice David. Ya, yo siempre me acuerdo de una película de carrera, donde el hombre no llegaba, no ganaba la carrera, y le buscaron el mejor motor, los mejores, todo, pusieron el carro, no había un carro más superior a ese. Y entonces cuando la película termina, cuando sale el hombre con el último carro, no había carro de carrera superior a ese, todo lo último. Lo que están ahí, los mecánicos principales y el dueño y todo esto, uno le dice al otro, entonces ahora sí vamos a ganar la carrera, ¿verdad? Con ese carro así. Y el otro le dijo, por el carro no hay problema, ahora todo depende del piloto. Eso siempre se me quedó a mí. Lo que acaba de decir David es muy cierto. Ya tenemos la información y bien desmenuzada, bien desgranadita. Ya queda de parte de nosotros, hermanos, repasarla, asimilarla, ponerla en nuestro corazón.
Bueno, paz, salud y bendiciones y nos vemos la próxima semana. Después les digo si vamos a ver solamente la 1C o la 1C y la 2A. Amén.